Querida audiencia, muy buenas noches. Estamos una vez más en su programa 1-1 Posturas Frente a Frente, que como todos los martes en la noche tenemos, los jueves en la noche, porque el martes no lo pudimos transmitir, estamos transmitiendo solamente por esta ocasión el día jueves en la noche, ya luego la costumbre. Pero finalmente, querida audiencia, estamos una vez en vivo, una vez más, me acompaña mi amiga Esmeralda Fernández. Esmeralda, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Saludo cordialmente a nuestra querida audiencia que nuevamente nos acompaña en su programa 1-1 Posturas Frente a Frente. Y así es, como cada martes, hoy jueves, así es, nos acompañan excelentes invitados. En el día de hoy nos acompaña el consejero del OPLE, Juan Manuel Vázquez Barajas. Bienvenido. Muchas gracias, Esmeralda, un gusto, David, y gracias por la invitación. Querido consejero, iniciando un poquito la dinámica del programa, siempre tratamos de introducir un poquito a nuestros invitados, pues que se relajen un momento. El tema ahorita lo comentamos, pero cuéntenos, ¿quién es Juan Manuel Vázquez Barajas? Mira, soy un funcionario electoral, ciudadano mexicano, con un gusto por hacer elecciones y por un hobby por las elecciones de México desde que tengo 18 años. Entonces es algo maravilloso trabajar haciendo elecciones en algo que te gusta y que además te paguen por hacer algo que te gusta como un trabajo. Entonces yo inicio siendo un observador electoral a nivel nacional, vigilando elecciones federales y vigilando elecciones en los estados de 1994 al año 2000. Me incorporo a una ONG a nivel nacional dedicada a la preservación de la observación electoral, pero no solo eso, de lograr que este país transitara a la democracia, a la alternancia en todos los 90s, estoy hablando del siglo XX, ustedes son muy jóvenes, y posterior a ello me incorporo al Servicio Profesional Electoral del INE, antes IFE, al Servicio Civil de Carrera. Ahí inicio mis tareas como funcionario electoral en un ingreso que tengo al IFE, en un concurso de oposición, en un INE IFE todavía viejo, de José Walden, estoy hablándoles del año 2000, más o menos, de hace ya 18 años, parece que no, 19. Perdón, estaba 19. Un año, David, hace 19 años, e inicio en el Servicio Civil de Carrera en tareas del registro de electores, esto es, procurando credencial para votar con fotografía, buscando mejores elecciones en México. Trabajo en el INE por muchos años, soy abogado de formación, voy a estudiar una maestría en Derecho en la UNAM, voy a estudiar a Madrid, España, en el Instituto Ortega y Gasset, un máster en Alta Dirección Pública y Gerencia Pública, también estudio Derecho Parlamentario y Electoral en la Universidad Complutense de Madrid, regreso a México muy a finales de 2014 e ingreso a lo que es el nuevo modelo OPLE. Y en ese sentido, desde 2015 hago la función de consejero electoral del OPLE Veracruz. Está excelente, querido consejero. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Uno de los temas más importantes que tiene competencia usted como al frente como consejero del OPLE. Me gustaría principalmente hablar acerca de las competencias del Instituto Nacional Electoral y del Organismo Público Local Electoral. ¿Algún tema sobre esto? No sé qué nos puedes decir al respecto. Uno de los propósitos, invitarlo al programa, es precisamente la polémica que se ha dado estas 2 últimas semanas a nivel nacional sobre si efectivamente los OPLES funcionan, si son caros, si son baratos, si el INE es barato, es caro. Y bueno, de alguna manera estamos hablando con uno de los personajes que más ha sido polémico en el caso, hay que decirlo. La verdad es que ha habido posiciones muy encontradas sobre sus posturas, sobre todo las posturas personales que el consejero Juan Manuel Barajas tiene sobre los organismos públicos, sobre el sistema electoral local, en realidad. Entonces, exacto, queremos empezar con este tema de las competencias del INE y del OPLE. Me parece por ahí que nuestro productor por ahí tenía una gráfica que a ver si la pasamos en el aire, pero nos podría comentar ¿qué es lo interesante en este tema de las competencias del INE y del OPLE? Las competencias electorales están divididas entre la federación y los estados. Esto es, cuando hablamos de competencias, tiene que ver quién hace las elecciones federales, quién hace las elecciones de los estados. A nivel federal, el INE es competente para hacer elecciones de presidente de México, diputados federales, de senadores, y
A nivel local, los OPLES somos competentes. Ya está apareciendo, de hecho, la gráfica en la pantalla. Otra gráfica. Esto es... Ya está, ahorita la estamos viendo. Este tiene que ver con una propuesta que hago sobre voto electrónico, no Ahorita seguramente nuestra audiencia ya la puede ver. Ok, esta gráfica en voto en papel, esta es la buena. Y esa es la gráfica que generó polémica. ¿Pero por qué generó polémica? O sea, yo la veo y digo, bueno, analizando el 41 constitucional, sí lo dice, pero también lo subdivide también a los locales. Así es. ¿Es una doble competencia? Esto genera polémica porque la reforma 2014 así puso el escenario competencial. Cuando hablamos de competencias, para nuestro auditorio lo tengan claro, es las tareas que hacemos los órganos. Entendemos por competencias lo que tú haces, las tareas que es por eso que luego se dice, soy competente para dar pasaporte, soy competente para emitir la credencial para votar. El INE es competente, conforme a esa gráfica, para hacer elecciones federales, pero también ya locales. Y los OPLES no somos competentes para meter nuestra cuchara, como diríamos por ahí, se dice, en elecciones federales, pero el INE sí lo puede hacer respecto a las elecciones locales. ¿En qué área sí lo puede hacer? Por ejemplo, el gráfico es polémico porque hace una radiografía del artículo 41 constitucional, base quinta, donde se nos establece que el INE interviene solito en sus elecciones locales, 100%. Pero además hay materias que el INE hace tanto para elecciones locales y federales sin que los OPLES podamos opinar. ¿En qué materias el INE hace sus funciones? De esto me toca a mí como INE para tu elección de gobernador, para elegir a tu alcalde. Entonces, en la parte superior del gráfico que pueden ver los ciudadanos ahorita en pantalla, ahí dice claramente que el INE es competente para administrar el SPEN. El SPEN no es otra cosa que el Servicio Civil de Carrera del INE y solo es competencia del INE. Padrón electoral y lista electoral y credencial para votar. Entonces, solo es competencia. El OPLE no puede opinar en ese. Geografía electoral, distritación. Esto es, ¿quién nos dice dónde termina un distrito local? En Veracruz, el INE. Nosotros no definimos la distritación local, con todo y que es nuestro estado. Pero tenemos la distritación federal. Así es. Que es muy distinta a la distritación local. Ambas las hace el INE. Hace tanto la federal. ¿Pero por qué entonces existen dos tipos de distritación? Por un diseño constitucional que así está previsto. Esto es, el INE hace distritos federales y locales y no los sincroniza, o no los homologa, o no los, no los empalma en términos. En Veracruz son 30-20. Son 30-20, y esto es otro de las grandes críticas que yo hice. Yo creo, en lo personal, que más bien responde a la figura de la representación que hay en los congresos al momento de hacerlo. Pero pues yo opino, en mi humilde opinión, que finalmente la distritación local responde a un ámbito constitucional local, salvaguarda, la constitución de las entidades federativas. Digamos que en forma romántica, así es correcto, pero 2014 rompió ese romanticismo. ¿Cómo lo rompió? Lo rompió porque 2014 centralizó ese tema que era local, que era regional. ¿Quién más para conocer las regiones veracruzanas o chihuahueñas o tabasqueñas que los OPLES? Pero no, el legislador en 2014 decidió darle esa tarea al INE. Por eso hoy, y ese cuadro que vieron los ciudadanos bajo una teoría de conjuntos, hoy el INE hace tareas fundamentales como radio y televisión, no solo la distritación local, fiscalización de recursos, nombra a los consejeros de los OPLES. Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, pero en un ámbito de pluralismo, decir, vamos a nombrar a los consejeros de los OPLES, que de hecho ya salió por ahí el dictamen de la comisión para elegir a la próxima consejera, si no me equivoco. Si todo va bien, tendrá que ser mujer. ¿No? Que sería mujer en el caso de Veracruz. Pero de alguna manera siempre ha existido esta dicotomía entre las funciones que hace el INE y las competencias. Pero hablemos lo que se ha discutido en términos reales, que es el gasto de los OPLES, el gasto del INE. ¿Y qué sucede en este ámbito? En este ámbito, para mí, una tragedia, algo grave. Esto es, el hecho de que el INE tenga más competencias hace que se duplicó o creció el gasto electoral. Esto es, el INE pasó a un presupuesto mayúsculo en comparación con la elección 2012, y los OPLES
También tuvimos que aumentar nuestros recursos porque se estandarizó. Por ejemplo, puedo poner lo que les damos a los partidos políticos a nivel local. Al momento en el que tuvimos que dar financiamiento público a nivel local en un número similar de dinero, o en una cantidad de dinero, mejor dicho, similar a la que se da en la federación, hizo que el gasto electoral en México se fuera a las nubes. Esto es, no se comparan los un poquito más de 30,000 millones de pesos de 2012 frente a los 45,000 millones de 2018. Eso es lo que ocurrió. Pero la mayoría se va a los partidos políticos, no a las instituciones electorales. Ese es otro gran debate. Los dirigentes de los partidos te van a decir que no, te van a decir que realmente lo que se va a partidos políticos es 1/3 y 2/3 es lo que se va a la autoridad electoral. ¿Por qué las autoridades gastamos más que los partidos? Porque otro tercio o más va para hacer las elecciones. No es que el árbitro los gaste en su operación continua o permanente. Esto es, Veracruz tenemos un gasto promedio de casi 500 millones de pesos cuando hay elecciones al año, y ese dinero no acaba en el OPLE, es dinero que se gasta para que puedan operar los consejos municipales, los consejos distritales. O los consejeros que cobran. O los consejeros también, supongo. Para 1,200 consejeros municipales que tuvimos que nombrar, vocales secretarios y vocales el año 2017, por ejemplo, eran 1,200 funcionarios y había que pagarles dinero a 212 consejos municipales. Esa estructura burocrática cobra, como quien dices, y claro, también los 7 consejeros electoral, más o menos. Estimado consejero, vamos a un pequeño corte, pero sin antes recordarle a nuestra querida audiencia que como todos los días en nuestro programa estamos obsequiando un libro que nos traen nuestros invitados, y en este caso nos trajeron Cartas a una joven desencantada con la democracia de José Wondelberg. Así es que a comentar, a compartir esta transmisión en vivo para que sean acreedores de este espectacular libro. Regresamos. Querida audiencia, seguimos con el tema con el consejero electoral del OPLE Veracruz, Juan Manuel Vázquez Barajas, que nos trae un libro. Recuerden compartir esta transmisión aquí en la multiplataforma Revistas Sin Recreo, y vamos a continuar con este tema polémico que no hemos tratado de entrar un poquito a fondo. Consejero, yo le quiero preguntar sinceramente, ¿OPLE sí, OPLES no? Mira, OPLE sí, si nos devuelven las competencias antes de 2014. Esto es, yo estoy de acuerdo en conservar los OPLES siempre y cuando las competencias electorales que le fueron dadas al INE en 2014 le sean devueltas a los OPLES, porque si no es un doble discurso. Esto es, OPLES huecos, sin competencias, donde mayormente haga las tareas electorales el INE, o que los OPLES realmente se hagan responsables de forma directa y responsable de sus propias elecciones locales. Esto es, OPLES sí, siempre y cuando hagamos nuestra función electoral al 100%. Si no, dejemos esto que hacemos mucho en México, el doble discurso. Esto es, somos una federación que centralizó las elecciones en 2014 y hoy nos espanta que hablemos de centralismo electoral, pero el centralismo electoral lleva en este país 4 años. Y bueno, en este tenor, bajo este tenor que nos explica que sí OPLES, ¿cuál es su opinión? ¿Qué tan caros son los OPLES, querido consejero? Mira, yo primero diría, vamos devolviéndole a los OPLES sus competencias electorales. Si eso lo quiere hacer la clase política, entonces los OPLES tienen un costo
promedio durante año electoral superior a los 15,000 millones de pesos. En año no electoral como ese costo está en promedio en 12,000 millones de pesos. El año pasado, que fue 2018, más o menos el monto electoral de gasto llegó a 16,000 millones de pesos. Si ello le sumas los casi 29,000 millones que gastó el INE, estás hablando de una cifra de 45,000 millones de pesos. Estamos dispuestos a gastar en elecciones más que el presupuesto de la UNAM o 20 veces más el presupuesto que la UB. Si estamos dispuestos a ello, digo sí a los soples, pero si hablo de eficacia y eficiencia del gasto electoral, y tengo ejemplos como Colombia, como Chile, como España, que son países democráticos, donde hay una sola autoridad nacional y nadie se queja de ese centralismo electoral, y funcionan las elecciones organizadas desde el poder. Sin embargo, tenemos diferentes diseños constitucionales. El mexicano es totalmente distinto. ¿Y el mexicano es federal o es centralista? Ahí lo dejo. Es federal. No, tiene que ser federal. Bueno, el lógico federalista diría, bueno, estamos constituidos en pequeñas, grandes territorios, y cada territorio es completamente distinto. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con los tribunales electorales? Que luego dicen, bueno, los tribunales electorales también forman parte de las autoridades electorales y también están siendo señalados. Digo, de alguna otra forma, yo no veo a alguien en la Ciudad de México desde las oficinas del INE, o que venga de allá, es parte del INE, resolviendo un asunto de Chiapas, por ejemplo, si nunca ha viajado a Chiapas. Yo considero que sería muy complicado centralizar de nuevo las elecciones, porque finalmente la reforma 2014 tiene un propósito también. Y ahí la pregunta es, ¿el INE funciona centralmente o desconcentradamente? Esto es... Bueno, tiene sus delegaciones, por supuesto. Y hay gente del INE en Chiapas, ahí en el municipio más recóndito del INE, trabajando. Esto es, cuando pensamos en centralismo electoral, no pensemos que el INE funciona solo en la Ciudad de México. El INE es de las pocas instituciones que tiene 300 oficinas distritales, y no solo eso, tiene un número cercano a 1,000 módulos de atención ciudadana. El INE es de las instituciones federales centralistas más desconcentradas que tiene México. El INE, donde tiene la su carga laboral más fuerte, es en los estados, no en la Ciudad de México. He ahí porque cuando dicen, es que los chiapanecos solo saben de elecciones chiapanecas. Sí, pero hay empleados federales del INE que son chiapanecos y saben de elecciones chiapanecas. Hay funcionarios del INE en Veracruz que trabajan en Zongolica, que trabajan en Tuxpan, que trabajan en Coatza, en Mina, en Cozoleacaque, Acayucan, por citar algunos ejemplos. Esto es, el INE es de los pocos órganos del Estado mexicano con una estructura desconcentrada, capaz de atender todas las elecciones federales en México desde una perspectiva desconcentrada, no centralista. Entonces, siendo un órgano central, lo aclaro. Entonces, si hay una reforma, una futura reforma que sería la sexta, si no me equivoco, sí sería la sexta, si se da, si en este caso sería, su propuesta, o más bien su también sería regresar a las competencias que había antes. Antes de 2014. Y también un discurso de austeridad. Mira, regresar antes de 2014 y devolver las competencias. Y si no estamos dispuestos a respetar el federalismo electoral, no le juguemos al vivo al doble discurso y adscribamos la competencia electoral al INE. Dejemos de darle doble vuelta al discurso, porque eso implica doble gasto, dobles competencias, y que se vea a un INE gordo, grandote, que trabaje, y a 32 soples que parece que no hacemos nada y hacemos mucho. Entonces, como ese doble discurso, yo diría no, y el discurso de austeridad republicana se lo dejo a los de Morena. Yo me voy en dos temas. Okay. Competencial totalmente, devolvemos las competencias electorales, y si no se quiere, entonces adscribamos esas competencias ya plenamente al INE. Pero y desaparecer los soples, entonces. En consecuencia, los consejos locales, llamados OPLES, pasen al INE. Para mí tampoco significaría que tenga con ello que ¿proceder la liquidación? Tampoco creo que deba proceder a la liquidación, y ahora lo explico. Yo creo que esa experiencia que tienen 32 OPLES podría adscribirse al propio INE, quien echara a andar esas maquinarias, y una vez que ello ocurriera, hubiera estándares de calidad, pero tiene que ver
con la capacidad organizativa del INE. Creo que el INE podría hacer que esos trabajadores que hoy integramos los OPLES se incorporaran al propio INE y fueran útiles para hacer también las elecciones federales. De hecho, hay otra propuesta de quienes dicen, ¿por qué no quitamos los consejos del INE y que sean los OPLES que hagan las elecciones federales, junto con las locales, que es otra perspectiva? Y hay actores que la han puesto en la discusión también. Estimado consejero, ¿usted qué opina de la desaparición de los OPLES? ¿Usted cree que sea lo idóneo realmente? Mira... ¿Implicaría realmente un ahorro? Yo analicé en 2014 el fenómeno del centralismo electoral mexicano definido en la reforma 2014, y bajo ese análisis jurídico a mí me parece que sí, y lo prudente fuera declarar la viabilidad de una autoridad electoral única. Yo creo que hay condiciones para que México, como ocurre en Colombia y en otros países o en España, tengan una autoridad electoral única. Entonces, la idea que usted propondría es que el organismo público local electoral se unifique al Instituto Nacional Electoral en sí. Digamos que una propuesta como está hoy en el debate nacional es que los consejos locales de los OPLES se integren a las delegaciones del INE, y yo tendría mucho cuidado en no despidos masivos, que este personal que sea necesario y válido sea recontratado por el INE y se incorpore a las tareas de las elecciones federales y locales, y se establezcan estándares y homologación de estructuras orgánicas en esos consejos, y haya una mejor planeación respecto a un parecido más entre el OPLE Veracruz o el Consejo Local Veracruz con el Consejo Local de Chihuahua o Chihuahua con Tabasco. Esto es, hacer un estándar más, para evitar también esta crítica de que puede haber OPLES muy grandes y OPLES muy chiquitos. Claro. ¿Y que el OPLE Veracruz es muy grande o muy chiquito? El OPLE es el cuarto órgano electoral en estructura burocrática, y creo que y en gasto. Esto es, no somos de los órganos electorales que más gasten a nivel nacional. Hay 3 órganos